Buen día, jóvenes, nuevamente. Vamos a continuar entonces con esta presentación que corresponde a la parte práctica de balance de energía. Ya previamente ustedes en la actividad 1 habían evaluado todo lo que eran las aplicaciones tanto del balance de masa como el balance de energía. En esta presentación, como les digo, vamos a ver ya la parte aplicativa, la parte más, digamos, y teórica referente a cómo hacemos esos balances de energía. En la anterior presentación, es decir, en la de aplicación, también teníamos esta diapositiva que les estoy presentando acá. Sin embargo, quise traerla un poco a colación para recordarles algunos conceptos importantes y que vamos a utilizar a lo largo de esta presentación también. Entonces, algunos conceptos básicos: sistema lo consideramos como parte del universo, que es el objeto en estudio. Entonces, allí estamos viendo en la imagen, estamos viendo que el universo es todo, el sistema en sí es lo que estamos nosotros estudiando, y este tiene unas fronteras que delimitan qué es lo que vamos a analizar. Entorno, alrededores, medio ambiente sería el resto del sistema, o sea, el resto del universo, o sea, fuera del sistema que estamos estudiando y que pueden afectar de cierta manera al sistema estudiado. Dentro de los tipos de sistemas, entonces tenemos abiertos, cerrados o aislados. En el caso de los abiertos, entonces puede haber tanto intercambio de materia como energía, es decir, se puede calentar, se puede transferir energía al ambiente o recibir energía, se puede igual recibir masa, transferir masa. En el caso del sistema cerrado, entonces vamos a tener un sistema al cual, digamos, desde un principio se le agregó, digamos, los reactivos, se le agregó digamos, sí, todo lo que se necesitaba. Ya luego se cerró el sistema y se espera un tiempo a que se desarrolle el proceso que está allí. Entonces, en ese caso se consideraría en ese sistema cerrado, en el cual no hay intercambio constante de materia, pero sí puede haber intercambio de energía, o sea, sí puede haber un calentamiento o sí puede haber un enfriamiento. También en el caso del sistema aislado, entonces va a ser un sistema en el cual ni hay transferencia de masa ni hay transferencia de energía, o sea, ninguna de las dos. Normalmente los sistemas ahí puede haber, digamos, en los procesos químicos pueden haber diferentes tipos de estos procesos. Sin embargo, se requiere de saber si es un sistema abierto, cerrado o aislado para determinar los diferentes cambios que se pueden llevar a cabo. En cada uno de ellos, por supuesto, pueden haber variaciones en cuanto a lo que son las propiedades termodinámicas. Entonces, por eso pues es importante tener claridad sobre el tipo de sistema que estamos analizando. Igualmente también es importante recordar algunos conceptos referentes al tipo de proceso. Entonces tenemos el caso de procesos de tipo isotérmico, es decir, a temperatura constante, isobáricos a presión constante, isocóricos a volumen constante, adiabáticos cuando no hay intercambio de calor, calor Q igual a 0, isentrópicos que ocurre a entropía constante. Los procesos isentálpicos ocurren a entalpía constante, cíclicos, que el estado final va a ser igual al estado inicial, y procesos reversibles e irreversibles. En el caso de los reversibles, es un sistema en el cual pues puede estar próximo al equilibrio y por cualquier variación infinitesimal pues puede reversarse, es decir, en vez de ir hacia el lado de los productos, puede ir también hacia el lado de los reactivos. En el caso de los procesos irreversibles, entonces en esto es un cambio infinitesimal a condiciones no produce un cambio en sentido de transformación, o sea, pueden haber cualquier cambio, pero normalmente no va a variar el sentido de la reacción, es decir, siempre va a ir hacia los productos, no puede reversarse. Al igual que cuando hacemos balances de masa, cuando hacemos balances de energía, también debemos delimitar el sistema. Entonces, delimitar el proceso en el cual nosotros vayamos a hacer balance, identificar lo que está entrando, lo que está saliendo. Entonces, en este caso, si está entrando trabajo, si está saliendo trabajo del sistema, igualmente si está entrando calor o si está saliendo calor. Entonces, debemos identificar lo que entra y lo que sale del sistema, pero desde el punto de vista energético. La ecuación general de balance de masa está determinada de la forma como les acabo de mostrar. Me dice acumulación de energía dentro del sistema va a ser igual a la transferencia de energía a través de la frontera del sistema menos la transferencia de energía fuera de la frontera del sistema más la energía generada dentro del sistema menos la energía consumida dentro del sistema. Es decir, en resumen, lo que se acumula es igual a lo que sale
menos la transferencia, a la transferencia de energía fuera del sistema, menos la transferencia de energía fuera de la frontera del sistema, más lo que se genera, menos lo que se consume, en el caso de que haya una reacción química. Normalmente un proceso cerrado es un proceso también pues considerado como intermitente. Entonces en ese caso el balance que se considera para este tipo de procesos cerrados intermitentes sería lo que entra menos lo que sale va a ser igual a lo que se acumula. Porque siempre en procesos de tipo intermitentes o procesos de tipo cerrado va a haber una acumulación en un instante de tiempo determinado. Entonces vamos a tener que la energía final del sistema menos la energía inicial del sistema va a ser igual a la energía neta transferida al sistema, es decir, las entradas y salidas en este caso. Normalmente podemos considerar la energía inicial del sistema como en este caso los diferentes tipos de energía que pueden haber, la energía potencial, energía cinética o energía interna, como es el caso que tenemos acá, energía interna, cinética y potencial. Entonces pueden darse en cualquier tipo de energía, entonces lo que está entrando por cinético, lo que está entrando por energía potencial, lo que está entrando en el caso de energía interna. Energía final del sistema entonces sería la energía interna final, la energía cinética final y la energía potencial final. Igualmente tenemos que considerar lo que es referente a la energía transferida, es decir, el calor que entra o el calor que sale, el trabajo que entra o el trabajo que sale. Entonces vamos a tener que la ecuación general de energía nos va a quedar como el delta de energía interna más el delta de energía cinética más el delta de energía potencial, que sería igual al calor más el trabajo. Si consolidamos todo lo que es, en este caso colocando pues el símbolo delta, que sería delta de energía interna más delta de energía cinética más delta de energía potencial, que sería igual al calor más el trabajo. Entonces vamos a tener que delta de energía va a ser igual al calor más el trabajo. Y si consideramos que el delta de energía es igual a cero, es decir, que no está habiendo interferencias por energía interna, energía cinética o energía potencial, entonces nos quedaría que el calor va a ser igual a menos el trabajo. Entonces a esto se nos reduciría el balance energético. Entonces el calor que está entrando a un sistema igual y pues el calor que está saliendo por transferencia energética y por trabajo. Normalmente los procesos semi-intermitentes y continuos, como les decía, son sistemas abiertos. Entonces, en un sistema abierto se observa la transferencia de materia a través de sus fronteras cuando ocurre un proceso. O sea, que sea un proceso, digamos, acá va a haber transferencia tanto de masa como de energía. Si realizamos entonces el balance, vamos a tener delta de energía va a ser igual a la energía en el tiempo 2 menos la energía en el tiempo 1, es decir, la energía del punto en el tiempo 2, el tiempo final menos el tiempo inicial va a ser igual al calor más el trabajo menos el delta, en este caso delta de energía, delta de entalpía, delta de energía cinética y delta de energía potencial. En este caso para los sistemas abiertos. En el caso anterior veíamos sistemas cerrados. Normalmente cuando es sistema cerrado siempre es con energía interna, para sistemas abiertos con entalpía. Entonces vemos para este caso que la ecuación general nos quedaría de esta forma. Si consideramos que estamos en régimen estacionario, entonces vamos a tener que la energía que entra va a ser igual a la energía que sale y por consiguiente el delta de E va a ser igual a 0. Entonces vamos a tener, en este caso, considerando también de que no hay acumulación de energía porque es un sistema abierto, entonces vamos a tener que el calor más el trabajo va a ser igual al delta de entalpía más el delta de energía cinética más el delta de energía potencial. Y si consideramos que no hay variación de energía potencial ni de energía cinética y que el trabajo es igual a 0, es decir, que no está interfiriendo ningún trabajo allí, vamos a tener que el calor va a ser igual al delta de entalpía de los productos menos el delta de entalpía de los reactivos. ¿Sí? A esto se nos reduciría entonces el calor, la transferencia de calor que hay en ese sistema. Entonces, hay algunos casos especiales, entonces consideramos ya sistema abierto, sistema cerrado, pero hay algunos casos especiales. Entonces, si no tenemos transferencia de masa y si no tenemos reacción química, vamos a tener que el delta de energía, es decir, en el tiempo 1 y en el tiempo 2 va a ser igual al calor más el trabajo. Si consideramos que no hay acumulación, no hay transferencia de masa ni reacción, tendríamos que el calor es igual al trabajo. Si no hay acumulación o reacción
pero tenemos flujo de masa, vamos a considerar que el calor más el trabajo va a ser igual al delta de entalpía más el delta de energía cinética más el delta de energía potencial por la masa flujo másico correspondiente. Si no tenemos acumulación, si tenemos que calor es igual a cero, no hay trabajo, no hay efecto de energía cinética de energía potencial por unidad de masa, entonces vamos a tener que el calor es igual a cero y vamos a tener que el balance de entalpía va a ser delta de entalpía igual a cero. Es decir, lo que decíamos anteriormente, que sería el delta de entalpía de los productos menos el delta de entalpía de los reactivos. Sin acumulación, entonces tendríamos en este caso que el trabajo es igual a cero, la energía cinética y energía potencial por unidad área igual a cero, entonces por consiguiente el calor va a ser igual, pues por supuesto, al calor generado, considerando de que hay alguna reacción que esté generando energía térmica. Otros casos especiales, entonces, o considerando pues los casos especiales presentados, vamos a tener que los procesos discontinuos a volumen constante, entonces si se asume que la variación de energía cinética y potencial son despreciables y el trabajo de expansión es igual a cero, entonces vamos a tener que el calor más el trabajo de eje o el calor que se está aplicando por mezclado, por ejemplo, va a ser igual al delta de los flujos másicos por el delta, en ese caso la energía interna, perdón, menos el delta de las masas correspondientes por la energía interna inicial. Entonces final menos inicial. En procesos discontinuos a presión constante, entonces si se asume que la variación de energía cinética y potencial son despreciables y que el trabajo de expansión es igual a cero, entonces vamos a tener que el calor más el trabajo de eje va a ser igual a la sumatoria de los flujos másicos finales por la entalpía de flujo másico final menos la sumatoria del flujo másico inicial por la sumatoria de la entalpía final inicial. Entonces en este caso pues a esto sería igual a la ecuación de transporte de masa. Entonces recordemos, para el caso de discontinuos, procesos discontinuos a volumen constante, trabajaríamos con energía interna. Para el caso de procesos discontinuos a presión constante, trabajaríamos con el término de entalpía. Entonces vamos a tener que para todos los problemas de balance de energía se debe conocer la cantidad de material. Entonces por eso fue que vimos también primero lo que es transporte de masa, balance de masa, porque primero para hacer un balance energético también tenemos que tener la información de la masa que está entrando, de los flujos másicos que entran y salen del proceso. Normalmente entonces necesitamos un balance de materia total. Igualmente necesitamos un balance por componente dependiendo pues el ejercicio que estemos analizando para cada especie incluido, y si es el caso de que hay reacción química pues necesitamos considerar que la ecuación química esté correctamente balanceada para hacer los balances correspondientes y por supuesto poder determinar la parte energética. Acá tenemos un primer ejemplo. Este nos dice que un recipiente rígido contiene un fluido caliente mientras se agita por una rueda de paletas. Entonces allí con eso que nos está diciendo de agitación de rueda de paletas estamos considerando de que hay un trabajo que se está agregando al sistema. Entonces se agita con una rueda de paletas. Al inicio la energía interna del fluido es 800 kJ de calor. Entonces ya con esto de que me están diciendo que me están dando la energía interna, me está diciendo que es un sistema cerrado, pero durante el proceso de enfriamiento pierde 500 kJ. Por su parte, la rueda produce 100 kJ de trabajo sobre el fluido. Determine la energía interna final del fluido e ignore la energía almacenada en la rueda de paletas. Entonces, en este caso, acá les muestro el esquema. Entonces, nos dan la energía interna en digamos 1, que sería 800 kJ. Nos dan la energía, nos dicen que no tenemos la energía interna 2, que es la que tenemos que hallar. Nos dicen que se está generando un trabajo sobre el sistema. Recordemos que es un sistema cerrado. Entonces, está entrando un trabajo de 100 kJ. Igualmente está saliendo una energía Q de salida que va a ser igual a 500 kJ, que es lo que me están informando. Entonces para esto tenemos que recurrir a las ecuaciones de balance. Entonces, como se considera el contenido del recipiente como un sistema cerrado, como en este caso aplicando el balance de energía sobre el sistema, se va a obtener que la energía que entra menos la energía que sale es igual al delta de energía del sistema. En este caso vamos a tener que la energía que entra va a ser energía que entra por trabajo
menos lo que sale, que sería el calor que sale, sería igual al delta de energía interna. Entonces el delta de energía interna en este caso sería U2 menos U1. Entonces ya tenemos que el trabajo que entra es igual a 100 kilojoules, tenemos que el calor de salida es igual a 500 kilojoules y tenemos que la energía interna 1 va a ser igual a 800. Entonces aquí reemplazo y me quedaría nada más de incógnita U sub 2, que es lo que tengo que determinar. Entonces la energía interna, digamos en el punto 2, va a ser igual a 400 kilojoules y con esto pues habríamos determinado lo que nos piden en el problema. Entonces vamos a continuar con este segundo ejemplo, ejemplo número 2. Tenemos una columna de destilación, procesa 100 kilogramos por hora de una mezcla, nos dice que tiene 60% de amoníaco y 40% de agua. El producto de cabeza contiene 99% de amoníaco y el de fondo 5% de amoníaco. Entonces recordemos que una destilación, entonces tendríamos una corriente de salida hacia la parte de arriba y una corriente de salida hacia la parte de abajo y por supuesto la corriente de entrada. Entonces en este caso nos dan datos para las corrientes de salida de la parte de arriba y la corriente de salida de la parte inferior. Entonces nos dice que en el condensador se extraen 1.000.000 de kilocalorías por hora. Todas las entalpías se tomaron de la temperatura de flujo correspondiente y con respecto a la misma temperatura de referencia. Se desea conocer qué cantidad de destilado y de producto de fondo se obtendrá y qué calor debe entregarse en el evaporador de fondo. Entonces aquí me dan las entalpías, me dice entalpía sub D, es decir, pues las corrientes, y ahorita les voy a mostrar el esquema. Entalpía sub D, que es 119 kilocalorías, que es una de las corrientes. Entalpía B, que sería 195 kilocalorías por kilogramo. Entalpía sub F, que sería 133 kilocalorías por kilogramo. Entonces acá tenemos el esquema para que comprendan un poco a qué hacemos referencia con cada una de las entalpías. Entonces este es el esquema de proceso de destilación que ocurre. Entonces tenemos una corriente que entra, que es la corriente F, que nos dice que es igual a 100 kilogramos por hora. Tenemos una corriente D que está saliendo, tenemos una corriente B que también está saliendo. Entonces las entalpías que nos están dando son las correspondientes a cada una de estas corrientes que tenemos acá. Entonces si hacemos un balance total del sistema, entonces vamos a tener, recuerden que tenemos tres corrientes, entonces sería lo que está, en este caso balance de masa, lo que está entrando al sistema serían 100 kilogramos por hora, lo que está saliendo sería la corriente D y la corriente B que aún desconocemos. Entonces si hacemos un balance de amoníaco, entonces esta composición ya me la dicen para el amoníaco, me dicen que está entrando en total por la corriente de entrada 100 kilogramos por hora. Si lo multiplicamos por la fracción de amoníaco de la entrada, que ese dato me lo dan en el enunciado, tenemos que sería 0.6 la fracción. Entonces sería 100 por 0.6 lo que está entrando de amoníaco, igual a lo que está saliendo. Entonces por la corriente D está saliendo el 99% de amoníaco, entonces quiere decir que sería D por 0.99. Por la corriente B está saliendo 5%, entonces sería B por 0.05, que sería, digamos, al dividir sobre 100 el 5% me da 0.05. Entonces allí tendría ya dos ecuaciones con dos incógnitas. Entonces al resolver este sistema, por supuesto yo podría determinar el flujo D y el flujo B, que no lo conozco. Entonces despejando de la ecuación inicial, entonces tenemos D que va a ser igual a 100 menos B, y si reemplazamos en la ecuación anterior vamos a tener entonces 100 por 0.6 igual, reemplazamos el valor de D, 100 menos B por 0.99 más B por 0.05. Si hacemos operaciones, entonces 100 por 0.6 me da 60, 100 por 0.99 me da 99, 0.99 por B me da menos 0.99 más 0.05B. Luego si hacemos operaciones, entonces me quedaría 60, que es igual a 99, en este caso 99 menos 0.99 más 0.05 me quedaría menos 0.94B. Si despejamos de allí, entonces B me va a quedar igual a 39 sobre 0.94, que me va a dar un valor de 41.5 kilogramos por hora. Ahora calculamos, en este caso, la otra corriente que me falta, que sería la corriente D. Entonces voy a tener que D es igual a 100 menos 41.5, que va a ser igual a 58
18.5 kilogramos por hora. Entonces allí ya tendríamos los dos flujos que tenemos. Ahora vamos realizando entonces el balance de energía total. Vamos a tener que el flujo que está entrando en F por la entalpía en ese caso de la sustancia que está allí, H sub F, más el calor Q sub R, que es el calor en este caso que se necesita agregar al condensador en la parte de abajo, que es lo que me están pidiendo que haya, va a ser igual al flujo D por el correspondiente entalpía, que sería H sub D, más el flujo B por la correspondiente entalpía H sub B, más el calor sub C que se está retirando en la parte de arriba. Entonces vamos a tener que el flujo F lo conozco que es 100 kilogramos por hora, el flujo H sub F, la entalpía H sub F la conozco que es 133 kilocalorías por kilogramo, más Q sub R, que es el que debo determinar, igual a D, que sería 58.5 kilogramos por hora, por H sub D, que es 119 kilocalorías por kilogramo, más en este caso sería el B, que sería 141.5 por la entalpía H sub B, que es 196 kilocalorías por kilogramo, más 1.000.000 de kilocalorías por hora, que es lo que estamos sacando en este caso en Q sub C, la energía que está saliendo en Q sub C. Entonces si despejamos de allí, vamos a tener que el valor del calor Q sub R va a ser igual a 6.950 kilocalorías por hora, más 8.120 kilocalorías por hora, más 1.000.000 de kilocalorías por hora, menos 13.300 kilocalorías por hora. En total, entonces voy a tener que Q sub R va a valer 1.780 kilocalorías por hora, que sería lo que me piden hallar en este problema. Bueno, ahora tenemos un tercer ejemplo. Entonces me dice que 500 kilogramos por hora de vapor impulsan una turbina. El vapor ingresa a la turbina a 44 atmósferas y 450 grados Celsius con una velocidad lineal de 60 metros sobre segundo y sale en 1.5 metros por debajo de la entrada de esta, a presión atmosférica y velocidad de 360 milímetros por segundo. La turbina aporta trabajo de flecha a razón de 70 kilowatts y las pérdidas de calor se estiman en 11.6 kilowatts. Calcular el cambio de entalpía del proceso. Ya les voy a mostrar entonces el esquema correspondiente a este ejercicio. Entonces acá vemos en el esquema, vemos la turbina a la cual se le está entrando vapor. Entonces el vapor de entrada me dice que es 500 kilogramos por hora. Me dicen que una velocidad de 60 metros sobre segundo, presión 44 atmósferas, temperatura 450 grados Celsius. Está entrando trabajo a la turbina, en este caso se está retirando calor de la turbina. Y para hacer el transporte correspondiente pues del gas que se está allí transportando. Entonces nos dice que la variación de altura es de 5 metros y el vapor saliente va a tener una velocidad de 360 metros por segundo a una presión de 1 atmósfera. Entonces vamos a tener que el calor, en este caso me dice que el calor es igual a menos 11.6 kilowatts, pérdida de calor en este caso lo que se está perdiendo. W sub S sería igual a 70 kilowatts y la masa sería 500 kilogramos por hora. Si la pasamos a segundos sería 3.600 segundos, que corresponde a una hora. Cancelamos en este caso horas con horas y me quedaría en segundos, que quedaría 0.139 kilogramos por segundo. Si miramos entonces cómo me quedaría el balance, sería delta de energía entalpía, va a ser igual a calor menos el trabajo que sale menos la del delta de energía cinética menos del delta de energía potencial. Entonces, si calculamos cada una de las energías que intervienen en el proceso, vamos a tener que para el caso de la energía cinética tenemos delta de energía cinética que es igual a masa sobre 2 por delta de velocidad. En este caso el flujo másico va a ser 0.139 kilogramos sobre segundo, como habíamos determinado, sobre 2 por el delta de velocidad, que sería 360 al cuadrado menos 60 al cuadrado, igual entonces en este caso a 875 kilowatts. Para el caso de la energía potencial, entonces recordemos que la ecuación corresponde a masa por gravedad por el delta de altura y tenemos que la masa, el flujo másico en este caso es 0.139 kilogramos sobre segundo, igualmente por la gravedad que en las unidades que estamos trabajando es 9.81
por H sub 2, que sería, digamos, la altura de referencia, por tanto sería 0, H sub 1, que sería una altura, en este caso, de 5 metros. Al hacer el cálculo me daría menos 6.81 por 10 a la menos 3 kilowatts. Si tenemos en cuenta la ecuación general que les había mostrado para el balance de energía que ocurre en este sistema, entonces, y si reemplazamos, vamos a tener que el delta de entalpía va a ser igual al calor, en este caso Q, que nos había suministrado el problema, que es menos 11.6 kilowatts, menos el trabajo que está saliendo, que sería 70 kilowatts, que también nos lo suministran, menos 8.75 kilowatts, que corresponde a la energía cinética que acabamos de calcular, más 6.81 por 10 a la menos 3 kilowatts, que también acabamos de calcular. En este caso queda positivo porque como es menos delta de energía potencial, por el negativo que tenía del cálculo anterior me da positivo. Igual, entonces todo esto me va, al hacer esta operación, menos 11.6, menos 70, menos 8.75, más 6.81 por 10 a la menos 3, me va a dar un valor de menos 90.3 kilowatts. Para calcular la entalpía específica, entonces en este caso voy a tener que es igual a delta sub H, que es lo que acabamos de hallar, sobre el flujo másico. Tenemos que dividirlo sobre el flujo másico. Entonces sería 90.3 que acabamos de hallar, kilowatts, sobre 0.139 kilogramos sobre segundo. Entonces esto me va a dar un valor de entalpía, en este caso específica, de menos 650 kilojoules sobre kilogramos. Acá tenemos un cuarto ejemplo. En este tenemos que una corriente de líquido que contiene 60% en peso de etano y 40% de N-butano se calentará de 150 a 200 Kelvin a una presión de 5 bar. Calcular la entrada de calor necesaria por kilogramo de la mezcla, despreciando los posibles cambios de energía cinética y energía potencial, utilizando los datos de entalpía tabulados para, en este caso, el etano y el N-butano, y suponiendo que las entalpías de los componentes de la mezcla son las mismas que las componentes puros. Entonces aquí nos dicen que tomemos una base de cálculo de 1 kilogramo sobre segundo. Nos dan las entalpías para cada una de, en este caso, de las sustancias a cada una de las temperaturas. Para el butano a 150, para el butano a 200 Kelvin, para el etano a 150 y para el etano a 200 Kelvin. Nos dan los datos correctos. Bueno, entonces en este caso me están diciendo que prácticamente lo que entra es igual a lo que sale. Entonces no necesitamos realizar un balance de energía como tal, sino que solo tenemos que tener en cuenta lo que son la corriente de entrada y la corriente de salida. No se está ejerciendo un trabajo sobre este proceso y no hay diferencia de velocidades ni de alturas que me estén mostrando como tal en el enunciado. Nos dicen que la energía cinética es igual a 0, que la energía potencial es igual a 0, por tanto vamos a tener que el calor va a ser igual al delta de entalpía. Entonces, como todos los gases que consideramos en este proceso lo podemos suponer como comportamiento de gases ideales, entonces podríamos decir que el calor es igual al delta de entalpía, igual a la sumatoria de los componentes de salida, en este caso los flujos másicos por la entalpía correspondiente, menos la sumatoria de los componentes de entrada, de los flujos másicos en el punto 2 por la entalpía correspondiente. Bueno, entonces considerando el balance que teníamos previamente a lo que correspondería, que sería calor por igual a delta de entalpía, vamos a tener entonces, reemplazando lo correspondiente al etano, que sería el flujo másico, que si recordábamos el etano en este caso corresponde a un 60%, y si lo llevamos en este caso a las unidades que estamos trabajando como base de cálculo, tendríamos 0.6 kilogramos por segundo correspondiente al etano, que sería lo que está entrando. Si tomamos la entalpía a 200 Kelvin, que sería el caso de los productos, tendríamos 434.5 kilojoules sobre el kilogramo, que es lo que me dieron de información, más lo correspondiente en este caso al N-butano, que me dice que es 40%. Entonces en las unidades correspondientes, de acuerdo a la base de cálculo tomada, sería 0.4 kilogramos por segundo por la entalpía correspondiente al N-butano a 200 Kelvin, que me la dan de 130.2 kilojoules sobre kilogramo. Todo esto correspondiente a los productos, menos lo referente a los reactivos, que sería el etano a 150, correspondiente al flujo sería el mismo, 0.6 kilogramos sobre segundo, por la entalpía 150, que sería 314.3 kilojoules sobre segundo para el caso del etano, más 0.4, que sería el flujo, en este caso másico,
del N-butano, en este caso a la entrada, que es 0.4 kilogramos sobre segundo, por la entalpía a la entrada a 150 Kelvin, que sería 30 kilojoules sobre kilogramo. Acá quedó equivocado, allí la transcripción es kilogramo. Esto, al hacer esta operación, me va a quedar igual, entonces a 112 kilojulios sobre segundo. Entonces sería sobre las unidades, que sería kilogramos sobre segundo, me va a dar un total de 112 kilojoules sobre kilogramo. Por otra parte, tenemos el ejercicio número 5. En este me dice que en un recipiente aislado térmicamente se mezclan 529 kilogramos de un concentrado de tomate a 85 grados Celsius de temperatura con 350 kilogramos de agua a 25 grados Celsius de temperatura para iniciar la fabricación de una salsa. Entonces tenemos una corriente que entra, en este caso por un lado entra 529 kilogramos del concentrado de tomate, y por otro lado entra 350 kilogramos de agua a 25 grados Celsius. Para iniciar la fabricación de una salsa, ¿cuál será la temperatura de la mezcla? En este caso me dan el calor específico del concentrado del tomate, que es igual a 2.83 kilojoules sobre kilogramo por Kelvin. Me dan en este caso el calor específico del agua, que es 4.18 kilojoules sobre kilogramo por Kelvin. Entonces, para este caso en específico, entonces vamos a tener que el calor cedido, en este caso por el concentrado de tomate, va a ser igual al calor tomado por la mezcla que vamos a tener. Entonces, en este caso, el calor cedido va a estar representado sobre el flujo másico del concentrado de tomate por el calor específico del concentrado del tomate por el delta de temperatura del concentrado de tomate, igual al flujo, en este caso másico del agua, por el calor específico del agua por el delta de temperatura del agua. Entonces, el flujo másico del concentrado del tomate me dicen que es 529, el calor específico del concentrado del tomate me dice que son 2.83, y el delta de temperaturas, entonces vamos a tener que inicialmente, en el punto final, en este caso tendríamos 85 menos la temperatura final, ¿sí? La temperatura inicial menos 85 menos temperatura final, que es la que tenemos que determinar, igual a 350, que corresponde al flujo másico del agua, por 4.18, que es calor específico del agua, por el delta de temperaturas, que sería correspondiente a T sub F, que en este caso este T sub F es el mismo que tenemos que hallar, menos la temperatura correspondiente a 25 grados Celsius. Si hacemos operaciones acá, entonces 529 por 2.83 me da 1497. Si hacemos operaciones al lado derecho, 350 por 4.18 me da 1463. Y si, bueno, hago operaciones matemáticas, voy a tener que 2960 por T sub F es igual a 163.820. De allí despejo T sub F. Entonces T sub F me va a quedar entonces igual a 163.820 dividido en 2.960, que me va a dar una temperatura de 55.3 grados Celsius, que sería la temperatura de la mezcla que me están pidiendo. En este ejercicio, ejemplo número 6, me dice que se dispone de un autoclave de una jaula en el que se tratan 900 latas de medio kilo de peso neto por carga. El autoclave está constituido en acero inoxidable y pesa 1000 kilogramos. La cesta también es de acero inoxidable y su peso es de 100 kilogramos. Los envases tratados son de hojalata y pesan en vacío 50 kilogramos de cada uno. Calcular el caudal de agua que se consumirá en el proceso de enfriamiento del autoclave desde 120 hasta 40 Celsius si el agua llega al cambiador a 20 grados Celsius y lo abandona a 25 grados Celsius. Entonces me dan los calores específicos de cada uno de los materiales que conforman lo anteriormente mencionado. Me dan el calor específico del producto, calor específico del acero inoxidable, calor específico de la hojalata. Entonces, en este caso, el balance que vamos a hacer igual, la corriente que entra igual a la corriente que sale, porque lo que se está haciendo es, en este caso, un proceso de cambio de temperatura. Entonces, vamos a tener que el calor cedido va a ser igual al calor tomado, ¿sí? Entonces, vamos a tener entonces, si desglosamos un poco, el calor cedido va a ser igual entonces al flujo másico del producto
por el calor específico del producto, más el flujo másico del acero por el calor específico del acero, más el flujo másico, en este caso de la hojalata, por el calor específico de la hojalata, y esto por el delta de temperatura, que realmente todos estos materiales que acabo de mencionar son los que están cediendo la temperatura porque están a una temperatura, digamos, más alta, por decirlo así. Entonces el delta de temperatura, y esto va a ser igual al flujo másico del agua por el calor específico del agua por el delta de temperatura. Entonces todo esto correspondiente al agua que se utiliza allí para el proceso de enfriamiento. Entonces, por supuesto, esto está, lo que tenemos a la parte izquierda está caliente y lo que tenemos al lado derecho pues va a ser lo que está frío, que sería el agua, que es el fluido que ayuda a retirar todo ese calor que hay allí. Bueno, entonces vamos a tener que toda la masa que forma el autoclave se enfriará desde la misma temperatura inicial a la misma temperatura final. Entonces, inicialmente vamos a calcular las masas que conforman cada uno de los elementos del proceso, por decirlo así. Entonces, tenemos para el caso de la masa del producto, tenemos alrededor de 900 productos. Esto multiplicado por medio kilo, que corresponde a 0.5 kilogramos de peso, sería 900 por 0.5, me da 450 kilogramos. Para el caso de la masa del acero, entonces vamos a tener la sumatoria de los 1000 kilogramos que corresponden al peso del autoclave, más los 1000 kilogramos que corresponden al peso de la cesta. Entonces en total tendríamos 1100 kilogramos. Para el caso del peso de la hojalata, entonces tendríamos alrededor de 900 latas multiplicado por 50 gramos. Sin embargo, como estamos trabajando en kilogramos, al pasar los 50 gramos que nos dicen en el enunciado kilogramos, me daría 0.05. Por tanto, multiplicamos 900 por 0.05 como tenemos acá, que va a ser igual a 45 kilogramos. Entonces allí ya tenemos la masa, ya tenemos los SUP correspondientes a cada caso. Entonces empezamos a reemplazar en la ecuación que teníamos inicialmente, como lo vemos acá. Entonces tendríamos para el caso de la masa del producto, tendríamos 450 que nos acaba de dar por el C/P correspondiente, que es 4, más la masa del acero, que sería 1100 por el C/P correspondiente, que es 0.5, más la masa de la hojalata, que es 45 por 0.6, que es el C/P correspondiente. Esto multiplicamos por el delta de temperaturas, que si recordamos entonces correspondería a 120 menos 40, que es solo el cambio de temperatura que se da allí, igual al flujo másico del agua por el C/P del agua, que es 4.18, por el delta de temperaturas que ocurre en el agua, que sería 25 menos 20, de acuerdo a lo que nos suministran en el problema. Entonces, si despejamos el flujo másico, vamos a tener que el flujo másico del agua va a ser igual a 190.160 sobre 20.9, que me va a dar un valor igual a 9.098.5 kilogramos, que sería el dato que me piden en este problema. Entonces, allí ya habríamos calculado lo que corresponde y lo que me están pidiendo. Vamos a continuar con el ejemplo número 7. En este me dicen que para congelar 10 kilogramos de fresa que se encontraban a 20 grados Celsius, o sea, pues inicialmente lo teníamos a 20 y tenemos que llevarlo a congelación, se han consumido 4.200 kilojoules de energía. ¿A qué temperatura se encontrarán al concluir el proceso? Entonces me dicen la temperatura de congelamiento menos 0.8 grados Celsius, C/P de las fresas 3.85, C/P de las fresas congeladas 1.97, lo que es la energía latente de congelación, que sería 300 kilojoules sobre kilogramo. Entonces me dice en este caso que el calor cedido va a ser igual al calor tomado. El calor cedido va a corresponder al calor de enfriamiento más el calor de congelamiento más el calor de subenfriamiento, para llevarlo hasta menos 0.8 Celsius. Entonces esto va a ser igual al calor tomado. En este caso el cálculo de los calores de enfriamiento y de congelación se realizará entonces teniendo en cuenta Q de enfriamiento va a ser igual a flujo másico por el C/P de las fresas por el delta de T. Entonces vamos a tener que el flujo másico va a corresponder a 10 kilogramos, asumiendo en este caso pues esa base de cálculo de 10, por el C/P de las fresas,
que corresponde a 3.85. Esto multiplicado por el delta de temperatura, que va a ser entonces 20, que sería el inicial, menos 0.08, porque este valor es negativo. Eso nos va a dar un calor de enfriamiento de 800.8 kilojoules. Para calcular el calor de congelación, entonces sería igual al flujo másico, a la masa, por, en este caso, el calor latente de congelación, que sería igual a 10 por 300, que me daría 3000 kilojoules. Entonces procedemos ahora a calcular lo que es el calor de su enfriamiento. Ese calor de su enfriamiento va a ser igual entonces al calor tomado menos calor de enfriamiento por menos el calor de congelación, que va a ser igual a 4200 de acuerdo a lo que teníamos previamente, menos 800.8 menos 3000, que va a dar igual a 399.2 kilojoules. Entonces el calor de su enfriamiento va a ser igual al flujo máximo, la masa, por el C sub P de las fresas por el delta de temperatura. Entonces vamos a tener en este caso calor de su enfriamiento, que acabamos de hallar, 399.2 igual a 10, que sería la masa, por 1.97, que es el C sub P por el delta de temperaturas. Y el delta de temperaturas me va a dar un valor de 20.3 grados Celsius. Entonces ese delta de temperatura entonces vendría siendo menos 0.8 menos T sub F, y al despejar tendríamos que T sub F sería igual a menos 0.8 menos 20.3, que me darían menos 21.1 grados Celsius, que es lo que me piden en el problema. Bueno, jóvenes, vamos a continuar entonces con el ejemplo número 8. Este me dice calcular el calor necesario para calentar 200 kilogramos de óxido nitroso de 20 grados Celsius a 150 grados Celsius en un recipiente a volumen constante. Me dice que la capacidad calorífica a volumen constante del óxido nitroso en este rango de temperaturas está dada por la ecuación. Entonces, en este caso, calor específico a volumen constante, que sería igual a 0.855 más 9.42 por 10 a la menos 4 T. Entonces, en este caso, como me piden que haya el calor necesario para calentar, en este caso sería un sistema, digamos, por decirlo así, un sistema cerrado. Solamente estamos considerando este proceso de calentamiento. Entonces hallaríamos la energía interna, que sería delta de U. Entonces el delta de energía interna va a ser igual entonces en este caso a la integral de 20 grados Celsius hasta 150 grados Celsius, que es el rango de temperatura que vamos a manejar, de la función que nos suministran de C sub B, que sería 0.85 más 9.42 por 10 a la menos 4T. Esto evaluado en DT. Entonces, si hacemos esa integral, vamos a tener que el resultado de esa integral sería 0.855 por T, evaluado de 20 a 150, más 9.42 por 10 a la menos 4 T al cuadrado, en este caso T al cuadrado, sobre 2, evaluado de 150 a 20. Si hacemos operaciones, evaluando en este caso lo que me piden, 0.85 por T 150 menos 0.855 por 20, y bueno, evaluamos este también, vamos a obtener un valor de 111 más 10.4, que me daría un valor igual a 121 kilojoules sobre ese kilogramo. Entonces, si hacemos el balance de energía para este sistema cerrado que me están diciendo, voy a tener que el calor es igual a delta de energía interna, igual a masa por el delta de U. La masa que me dan son 200 kilogramos y el delta de energía interna, 121 kilojoules sobre el kilogramo. En total me va a dar un valor de 24.200 kilojoules. Bueno, continuamos con el noveno ejemplo, ejemplo número 9. En este nos dice una corriente que contiene 10% de metano y 90% de aire por volumen se va a calentar de 20 grados Celsius a 300 grados Celsius. Calcule la velocidad necesaria de entrada de calor en kilowatts si la velocidad de flujo del gas es 2000 litros por minuto. Entonces acá me dan un esquema de proceso. Me dice que al calentador están entrando 2000 litros por minuto de la sustancia, en este caso de la mezcla, que sería 0.1 metano y 0.9 aire. Entonces está en este caso entrando un calor que se le está suministrando, y está saliendo un número, está entrando un número de mol, saliendo un número de mol determinado, y entra a 20, sale a 300. Entonces vamos a calcular el número de moles. Entonces para eso partimos de 200 litros, en este caso, que nos dan por minuto. Normalmente a temperatura de presión estándar, una mol va a equivaler a 22.4 litros. Entonces allí podemos cancelar litro con litro y me va a quedar
89.3 mol por minuto, que sería lo que se está alimentando el proceso de calentamiento. Entonces, si hacemos el balance, entonces asumiendo de que no tenemos campos de energía cinética ni energía potencial porque no nos están diciendo nada relacionado, y asumiendo que en este caso el calor, entonces en este caso si omitimos cualquier otro tipo de calor y de trabajo que se esté suministrando al proceso, vamos a tener que el calor va a ser igual al delta de entalpía. Entonces vamos a tener que hallar delta de entalpía, que va a ser igual al delta de entalpía de salida de los productos menos el delta de entalpía de entrada. Bueno, entonces si consideramos las sustancias que están entrando a la corriente, en este caso, vamos a tener, si recuerdan entonces que determinamos que el valor previamente me da 89.3, entonces si multiplicamos por cada fracción, en el caso del metano está entrando 0.1 multiplicado por la cantidad de moles que habíamos obtenido para la corriente, me da 8.93. En el caso del aire, la cantidad que habíamos obtenido para la corriente N no lo multiplicamos por 0.9 y me da 80.4. Y para específicamente la entalpía de entrada, entonces vamos a tener que nos da una entalpía de 0. Para el caso de la entalpía del aire, entonces podemos asumir, en este caso tomamos entalpía H2. Para la entalpía del metano a la salida, que son la misma número de moles que lo que entra y lo que sale, entonces sería la entalpía H1 de salida y la entalpía H3. Entonces vamos a proceder a hallar cada una de esas entalpías en función de los calores específicos. Entonces, para el valor H1, entonces tenemos que este va a corresponder a la integral desde 20 hasta 300 del C sub P del metano por delta de T. Para este caso, el C sub P del metano viene dado por la ecuación que vemos acá en función de la temperatura, por esta integral. Entonces, al solucionar esta integral y evaluar de 20 a 300 grados Celsius, vamos a obtener finalmente una entalpía de 12.09 kJ sobre mol. Para el caso de la entalpía 2, si tenemos un valor que es H2 igual a menos 0.15 kJ sobre mol, pues no lo han enunciado, pero pues sin embargo este es el valor que correspondería en este caso. Entonces asumimos que no, como si nos lo dieran. H3, la entalpía en el punto 3 va a ser 8.17 kJ sobre mol. Entonces, el balance de energía, luego de reemplazar en Q igual a delta de H, vamos a tener entonces en este caso que sería igual a lo que está entrando, en este caso pues, de metano 8.93 moles por minuto, por la entalpía correspondiente en ese punto que sería 12.09, más lo que está saliendo lo que está entrando de aire, que sería 80.4 por 8.17, que es la entalpía que me da un H3, menos lo que está en este caso entrando, que sería 8.93, consideramos 0 porque en ese caso consideramos que no nos dan un valor inicial de 0, menos 80.4 por la entalpía correspondiente a menos 0.5. Al hacer este cálculo, entonces vamos a obtener un valor total de 776 kilojoules por minuto. Si hacemos el cambio en este caso de unidades, vamos a tener que un minuto tiene 60 segundos, cancelamos minuto con minuto como vemos allí, y vamos a obtener en este caso también que un kilowatt equivale a 1 kilojoules por segundo, y nos va a dar la respuesta en total 12.9 kilowatts. Bueno, jóvenes, entonces esto sería, digamos, hasta acá terminaríamos los diferentes ejemplos. Espero que hayan sido de gran ayuda pues las explicaciones que se han hecho a lo largo de esta presentación. Por favor, tener en cuenta que aparte de este video les voy a subir los ejercicios en PDF explicados también en detalle, para que también lo tengan como referencia para el momento de estudiar, para el momento de revisar lo correspondiente para hacer los talleres. Entonces, igualmente, sobra decirles que cualquier duda que tengan, cualquier inquietud referente a lo que estamos viendo, con mucho gusto me pueden escribir a Teams y yo les puedo colaborar. Saludos para todos, feliz día.